Para la mayoría del mundo, ese nombre evoca playas paradisíacas, aguas turquesas, flores de hibisco y atardeceres que parecen pintados a mano. Es el destino de luna de miel por excelencia, el símbolo americano del paraíso tropical, el lugar donde la gente va a olvidar sus problemas. Pero Hawái tiene otro rostro, uno que el turismo no enseña en sus folletos. Un rostro donde la tierra sagrada de un pueblo nativo lleva décadas siendo codiciada, negociada y arrebatada por intereses económicos que no tienen ningún vínculo con ella más allá del dinero que pueden extraerle. Un rostro donde el crimen organizado, la corrupción gubernamental y la violencia de la yakuza japonesa se mezclan bajo la superficie de esa postal perfecta con una naturalidad que aterra. Y es en ese Hawái real, el que nadie quiere ver, donde empieza la historia que hoy vamos a contar. Un hombre mayor camina solo por el centro de Honolulu. Hay algo en su manera de moverse que dice que conoce estos pasillos desde hace mucho tiempo, que ha caminado por estas calles cuando eran diferentes y cuando seguirán siendo las mismas. Se detiene frente a un buzón, deja un sobre, gira, comienza a cruzar la calle, y entonces un coche aparece a toda velocidad. El impacto es brutal, sin frenos, sin bocina de advertencia, sin ninguno de los accidentes que ocurren por descuido. Esto no fue un accidente. Esto fue un mensaje, y el mensaje iba dirigido a dos hombres que llevan más de 20 años sin hablarse, que acumulan entre ellos más resentimientos que palabras, y que la yakuza japonesa estaba a punto de descubrir que no debería haber provocado. Esto es The Wrecking Crew, la historia de dos hermanos que el mundo nunca debió haber juntado de nuevo, y de los errores que comete quien no investiga bien a quien está matando antes de apretar el acelerador. Quédate hasta el final, porque la última revelación de esta historia va a dejarte completamente impactado. Y antes de continuar, necesito pedirte algo importante. Si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. En YouTube, la suscripción es la única forma en que el algoritmo sabe que este contenido merece ser distribuido. Sin suscripciones, sin interacción, estas historias no llegan a nadie. Suscríbete, activa la campanita y dale like a este video. Son 30 segundos que a nosotros nos dan semanas más de vida como canal. Y si quieres apoyar lo que hacemos de forma directa, el botón de Super Thanks está justo debajo del video. Cualquier monto que puedas contribuir va directo a producción de más contenido como este. Si no puedes, sin ningún problema, al final del video, escribe en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de esta historia. Eso también nos ayuda enormemente. Vamos. Walter Ale era investigador privado. Y eso ya de entrada dice algo sobre el tipo de hombre que era. Alguien que vivía a los márgenes de la información que otros preferían no buscar, que sabía demasiado sobre demasiadas personas, y que por esa misma razón era simultáneamente valioso y peligroso para todos los que lo contrataban. Walter tenía dos hijos, dos medios hermanos que, sobre el papel, compartían su apellido y muy poco más. James Ale era el mayor. Navy SEAL, ex soldado de élite de la Marina estadounidense. Un hombre cuya vida entera estaba construida sobre la disciplina, el protocolo y el control. Casado, con hijos, establecido en Hawái. El tipo de persona que hace las cosas como se supone que deben hacerse, que sigue las reglas no solo porque le dicen que debe, sino porque genuinamente cree que las reglas existen por una razón. James era interpretado por Dave Bautista, y esa elección de casting dice todo. Bautista proyecta una solidez casi arquitectónica, la presencia de alguien que ocupa el espacio de una forma que hace difícil imaginar que algo pueda derribarlo. Johnny Ale era todo lo contrario. Detective de policía, aunque en el momento en que empieza la historia estaba suspendido de su trabajo por razones que la película va revelando gradualmente. Impulsivo, despreocupado, el tipo de persona que actúa primero y piensa después, que confía en el instinto por encima de cualquier protocolo, que lleva años viviendo fuera de Hawái precisamente porque Hawái y todo lo que representa, incluyendo su familia, era demasiado complicado para seguir enfrentando. Johnny era interpretado por Jason Momoa, y ese casting también dice todo. Momoa tiene una energía que sugiere que en cualquier momento algo puede explotar, que la calma en su rostro es siempre provisional, que hay algo debajo de la superficie que el mundo todavía no ha visto completamente. Estos dos hombres no se hablaban desde hacía más de 20 años. El distanciamiento entre ellos no era el tipo de alejamiento casual que ocurre cuando dos personas simplemente pierden el contacto con el tiempo. Era una ruptura deliberada, sostenida, alimentada por resentimientos específicos que ninguno de los dos había procesado del todo y que ambos preferían mantener intactos porque procesar el dolor requiere valentía y los dos tenían formas muy distintas de ser valientes. Y su padre, Walter, tampoco tenía una relación fluida con ninguno de los dos. La película establece esto con claridad desde el principio. Walter Ale no fue el padre que sus hijos necesitaban. Estuvo ausente de formas que dejaron cicatrices. Y cuando murió, la primera reacción
de James, que estaba en Hawái y se enteró antes que Honey, fue la de no saber cómo reaccionar. No porque no sintiera nada, sino porque lo que sentía era demasiado complicado para clasificarlo como dolor o alivio, o cualquiera de las emociones simples que se supone que uno debe sentir cuando pierde a un padre. Fue la esposa de James, Leila, quien tomó el teléfono y llamó a Honey. Porque los hombres que no saben cómo hablar de lo que sienten frecuentemente dependen de las personas a su alrededor para hacer las llamadas que ellos no pueden. Honey recibió la noticia de la muerte de su padre mientras lidiaba con sus propios problemas, la suspensión del trabajo, la ruptura con su novia Valentina. Y antes de que pudiera decidir qué sentía al respecto, alguien tomó la decisión por él. Hombres de la Yakuza irrumpieron en su casa en Oklahoma. No llegaron a dar el pésame. Llegaron a buscar un paquete que Walter supuestamente había enviado a Honey antes de morir. Un paquete que Honey no había recibido, que ni siquiera sabía que existía. Aquí está el primer detalle perturbador de esta historia. Walter Ale, en sus últimas horas, sabía que iba a morir. Por eso caminó hasta ese buzón antes de cruzar la calle. Por eso envió el sobre. Porque un investigador privado que ha estado trabajando en algo tan peligroso como lo que Walter estaba investigando reconoce las señales cuando el peligro se acerca. Y su última decisión fue enviar la evidencia a su hijo menos esperado, al más caótico, al que vivía lejos, quizás precisamente porque creía que era el más difícil de encontrar. Honey, que no tenía ni idea de lo que estaba pasando y que definitivamente no tenía paciencia para negociar con hombres armados que se metían en su casa sin avisar, hizo lo que Honey Ale sabe hacer cuando el mundo le lanza algo sin previo aviso: los mató. Con sus propias manos. En una pelea violenta que dejó en claro que el detective suspendido que la Yakuza creía que iba a intimidar fácilmente era un error de cálculo que iban a lamentar. El funeral de Walter Ale en Hawái fue el primer momento en que James y Honey se vieron en más de 2 décadas. Y si esperabas un reencuentro emotivo, un abrazo entre hermanos que el dolor convierte en algo más grande que el resentimiento acumulado, esta historia te va a decepcionar de la manera correcta. Porque James y Honey no se abrazaron. Se midieron. Con la mirada. Con el lenguaje corporal de 2 personas que se conocen demasiado bien como para fingir que el tiempo borró lo que pasó entre ellos, y que no se conocen suficientemente bien en el presente como para saber si el otro cambió. El reencuentro fue frío, tenso, con esa incomodidad específica de las familias que tienen heridas no cerradas y que se ven obligadas a estar en el mismo espacio por circunstancias que nadie eligió. James seguía creyendo, al menos inicialmente, que la muerte de su padre había sido un accidente, un atropello desafortunado. El tipo de cosa que le puede pasar a cualquiera que cruza una calle en el momento equivocado. Era la explicación más sencilla. Y James era el tipo de hombre que prefería las explicaciones sencillas cuando las complicadas implicaban abrir puertas que había mantenido cerradas deliberadamente. Honey no creía en accidentes. No después de que hombres de la Yakuza se presentaran en su casa en Oklahoma preguntando por un paquete. No después de haber matado a esos hombres con sus propias manos y haber tenido tiempo de pensar, en el camino a Hawái, que nada de lo que estaba pasando era coincidencia. Lo que siguió fue algo que la película captura con una honestidad que pocas historias de hermanos se atreven a mostrar. 2 hombres que investigan la misma muerte por separado, que se cruzan una y otra vez en los mismos lugares y frente a las mismas pistas, que son demasiado tercos para simplemente juntar lo que cada uno sabe, y que sin embargo gradualmente, casi a pesar de ellos mismos, se van convirtiendo en un equipo. El apartamento saqueado de Walter fue el primer punto de convergencia. Ambos llegaron por separado. Ambos encontraron el mismo caos. Y ambos encontraron lo mismo escondido con la habilidad de un hombre que sabía que alguien iba a buscar sus cosas. Planos. Planos para un casino y resort de lujo, ocultos dentro de una tabla de surf. Aquí empieza a tomar forma la conspiración que Walter Ale había estado investigando antes de morir. Y aquí es donde la historia se vuelve genuinamente oscura, porque lo que esos planos revelaban no era solo un proyecto inmobiliario de dudosa legalidad. Era algo mucho más perturbador. La prima de los hermanos, Nani, trabajaba para el gobernador Peter Maor, un viejo amigo de la familia que en teoría representaba exactamente el tipo de figura política que Hawái necesitaba. Alguien conectado con la comunidad, alguien que entendía las tierras y la cultura nativa hawaiana desde adentro. Nani fue quien ayudó a James y Honey a entender lo que los planos significaban. El casino iba a ser construido en tierras hawaianas. Tierras que estaban protegidas. Tierras que en ese momento albergaban a una pequeña comunidad que no tenía ni idea de que alguien ya había decidido que su hogar iba a desaparecer para ser reemplazado por un complejo de juego de lujo para turistas con dinero. Para que ese casino existiera, alguien necesitaba el permiso del gobernador. Y para que el gobernador diera ese permiso, alguien necesitaba pagarle. Así funciona la corrupción a este nivel.
no con amenazas, no con violencia directa, sino con dinero que cambia de manos en cuentas en el extranjero que nadie puede rastrear a menos que sepa exactamente dónde buscar. Walter Ale sabía exactamente dónde buscar. Y lo que encontró le costó la vida. El empresario detrás del casino era Marcus Robichaux, un hombre que proyectaba la imagen del millonario visionario, del desarrollador que trae progreso y prosperidad, del tipo de persona que los fotógrafos de prensa siempre capturan sonriendo junto a funcionarios gubernamentales en eventos de inauguración. Robichaux era el rostro visible de una conspiración cuyo componente invisible era la yakuza japonesa. Y la yakuza, en esta historia, no era decoración de fondo. Era el músculo financiero y violento que hacía posible que un esquema de corrupción de esta magnitud funcionara sin que nadie lo detuviera. El liderazgo de la yakuza en Hawái estaba en manos de Nakamura. Y Nakamura, a diferencia de Robichaux con su sonrisa de folleto turístico, era alguien que no perdía el tiempo fingiendo ser algo distinto de lo que era. Era peligroso. Lo sabía. Y esperaba que todos los demás también lo supieran. Antes de continuar con lo que James y Honey descubrieron cuando se infiltraron en la fiesta de Robichaux, necesitamos hablar de algo que la película toca pero que merece mucho más análisis del que generalmente recibe: la conexión entre el crimen organizado y la especulación inmobiliaria sobre tierras nativas hawaianas. Porque esa conexión no es ficción inventada para darle profundidad a un thriller de acción. Es un problema real, complejo y profundamente perturbador. Hawái fue anexada por Estados Unidos en 1898 en circunstancias que los propios archivos históricos americanos describen como un proceso que involucró la derrocación ilegal de la reina Liliuokalani con apoyo militar americano. Las tierras que pertenecían a la monarquía hawaiana, conocidas como las Crown Lands y las Government Lands, fueron transferidas al gobierno americano en ese proceso. Cuando Hawái se convirtió en estado en 1959, parte de esas tierras fueron designadas específicamente para uso del pueblo nativo hawaiano, bajo lo que se conoce como el Hawaiian Homes Commission Act. Pero la administración de esas tierras ha sido históricamente problemática, con listas de espera de décadas para los beneficiarios nativos, con tierras que fueron arrendadas o utilizadas para propósitos distintos a los que la ley establecía, y con una presión constante de intereses económicos que ven en esas tierras no un patrimonio cultural, sino un activo real estate de primera categoría. El casino que Robichaux quería construir en la película era, en ese sentido, la representación ficticia de un apetito muy real. Y la corrupción del gobernador Maoe era la representación ficticia de algo que también ocurre en la realidad. Funcionarios que tienen la capacidad de proteger esas tierras y eligen no hacerlo cuando la compensación económica es suficientemente generosa. Ahora bien, lo que James y Honey descubrieron en la fiesta de Robichaux fue la arquitectura completa de ese esquema. Honey habló con Mónica Robichaux, la esposa de Marcus, y lo que descubrió fue algo que añade una capa de ironía oscura a toda la conspiración. Walter Ale no había sido contratado por las víctimas del esquema. Había sido contratado simultáneamente por Marcus y por Mónica para que investigaran al otro. El matrimonio Robichaux era una guerra fría de desconfianza mutua, y Walter había estado en medio de esa guerra cobrando de ambos lados. Lo que él descubrió en el proceso fue algo que ninguno de los dos le había pedido que buscara: la evidencia del esquema corrupto completo, el rastro del dinero que conectaba a Robichaux, a la yakuza y al gobernador Maoe. Walter tomó esa evidencia, la guardó en una memoria USB dentro de una billetera digital que contenía millones de dólares en criptomonedas, y decidió que esa información no podía quedarse con él. Porque si se quedaba con él, lo matarían y la evidencia desaparecería junto con él. Así que la envió al hijo menos obvio, al hijo que vivía fuera, al hijo con quien tenía la relación más complicada, quizás porque era el que menos podían predecir. La muerte de Mónica Robichaux añadió otra capa al rompecabezas. Honey fue a verla al día siguiente de la fiesta y la encontró muerta. Creyendo que Marcus era el responsable, regresó a enfrentarlo. Mala idea. La seguridad de Robichaux lo atrapó, lo golpeó y terminó en la cárcel. Lo que pareció un desastre fue, en retrospectiva, lo que finalmente obligó a los dos hermanos a hacer lo que habían resistido desde el principio: hablar de verdad. Después de que Honey salió de la cárcel, James y Honey tuvieron una pelea. No de las violentas de acción. Una pelea real, la de las palabras que se guardan durante 20 años y que finalmente encuentran el camino hacia afuera porque el contexto ya no deja más espacio para seguir guardándolas. Y en esa pelea salió lo que realmente separó a estos dos hermanos. Honey reveló que su verdadera motivación para investigar la muerte de Walter no era simplemente el amor filial. Era algo más personal y más oscuro. Honey nunca había podido resolver el asesinato de su madre, y culpaba por ese asesinato al sindicato, un grupo criminal local que operaba en Hawái en paralelo a la yakuza. Y James,
que hasta ese momento había dejado que Honey cargara con esa culpa en silencio, finalmente reveló su secreto, que él había enviado a Honey lejos de Hawái hace más de 20 años no porque no lo quisiera cerca, sino para salvarlo, porque el sindicato venía por Honey, y la única forma de protegerlo era alejarlo. La memoria USB que Walter Hale envió antes de morir era mucho más que un dispositivo de almacenamiento. Era el equivalente moderno de las cartas que los periodistas de investigación dejan con sus abogados cuando cubren historias que pueden costarles la vida, una póliza de seguro que solo tiene valor si alguien con las capacidades correctas la encuentra antes que los que la buscan con intención de destruirla. Valentina, la exnovia de Honey en Oklahoma, fue quien recibió el paquete. Walter lo había enviado a la última dirección conocida de su hijo, sin saber que Honey y Valentina ya no estaban juntos. Valentina, que perfectamente podría haber ignorado un sobre misterioso de un hombre con quien no tenía ninguna relación directa, tomó la decisión de volarlo hasta Hawái personalmente para entregárselo a Honey. Esa decisión, aparentemente menor, fue lo que cambió el curso de todo lo que siguió. El paquete contenía la memoria USB. Y la memoria USB era una llave de seguridad para una billetera digital que a su vez contenía dos cosas: millones de dólares en criptomonedas que Walter había acumulado, y la información completa del esquema de corrupción que conectaba a Robichaux, Nakamura y el gobernador Maoe. Cuentas bancarias offshore, registros de transacciones, nombres, montos, fechas. El tipo de documentación que hace que los abogados penalistas se froten las manos y que hace que los criminales que figuran en ella hagan cualquier cosa para que desaparezcan. Y cuando decimos cualquier cosa, incluimos mandar hombres de la Yakuza a la casa de un detective suspendido en Oklahoma a las 3 de la mañana. Incluimos matar a un investigador privado en una calle de Honolulu en pleno día. Incluimos secuestrar a una mujer y a una prima para usarlas como palanca. Porque eso fue exactamente lo que pasó después. Robichaux llamó a James y Honey. Había secuestrado a Leila, la esposa de James, y a Nani, la prima de ambos. La demanda era simple: la memoria USB a cambio de sus vidas. La negociación no fue una opción que los hermanos consideraran seriamente, porque James Hale era un Navy SEAL, y Honey Hale era un hombre que había matado atacantes de la Yakuza en su propia cocina con lo que tenía a mano. Lo que Robichaux no entendió, y este es el error fundamental que cometen todos los villanos de esta historia, es que hay una diferencia enorme entre contratar personas peligrosas y ser una persona peligrosa. Robichaux tenía mercenarios, tenía a la Yakuza, tenía al gobernador en su bolsillo, pero él personalmente era el tipo de hombre que crece en la seguridad del dinero y nunca desarrolla la capacidad de enfrentar consecuencias reales con sus propias manos. James y Honey Hale eran exactamente lo contrario. Y lo que siguió cuando asaltaron la casa de Robichaux fue la diferencia entre teoría y práctica hecha violencia pura. La pelea final tiene varias capas que merecen ser analizadas por separado. James se enfrentó a Nakamura, el líder de la Yakuza. Esto no fue una pelea entre un hombre entrenado y un hombre sin entrenamiento. Nakamura era peligroso, y el combate reflejó eso. Pero James era un Navy SEAL que había pasado su vida entrenando para situaciones exactamente como esta, con el agravante de que esta vez no era una misión. Era personal. La diferencia entre pelear con disciplina profesional y pelear con algo personal en juego es que el segundo añade una capa de determinación que es difícil de anticipar y más difícil de superar. Honey se enfrentó a Robichaux. Y la diferencia entre esos dos combates dice todo sobre quiénes son estos personajes. Mientras James peleó con la precisión de un profesional, Honey terminó su pelea de la única forma en que Honey Hale termina las cosas, con una granada y la certeza de que la explosión controlada era más eficiente que cualquier otra opción. Leila y Nani fueron rescatadas. Nakamura y Robichaux murieron. Y el gobernador Maoe fue arrestado por corrupción poco después, cuando la información de la memoria USB llegó a las personas correctas. La conspiración que había costado la vida de Walter Hale colapsó. No de forma limpia, no sin daños colaterales, no sin que los hermanos Hale pagaran un precio personal que ninguno de los dos esperaba pagar. Pero colapsó. Quédate, porque ahora llegamos al momento de esta historia que más debates genera. El que más dice sobre quiénes son James y Honey Hale en el fondo, debajo de la violencia, debajo del resentimiento, debajo de los 20 años de silencio. Y es un momento que muchos que han visto esta película no han analizado con la profundidad que merece. Después de que todo terminó, cuando el polvo de la última explosión todavía se estaba asentando y Robichaux y Nakamura ya no eran un problema, apareció alguien que nadie esperaba, el líder del sindicato. El mismo grupo criminal al que Honey culpaba de la muerte de su madre. El hombre que en la jerarquía de las amenazas locales de Hawái era tan o más peligroso que la Yakuza. Llegó a ver a Honey, no en pie de guerra,
no con amenazas, con algo que nadie en esa historia habría predicho: gratitud. Porque James y Honey, sin haberlo planeado deliberadamente, habían eliminado a la yakuza japonesa de Hawái en el proceso de vengar a su padre. Y esa eliminación beneficiaba directamente al sindicato, que había estado compitiendo con la yakuza por el control del territorio durante años. El crimen organizado local, irónicamente, era el beneficiario secundario de la venganza de 2 hijos. El líder del sindicato le ofreció a Honey algo como señal de ese agradecimiento: el nombre del hombre que había matado a su madre. La información que Honey había estado buscando durante años. El dato que, si hubiera llegado antes de esa conversación, habría desencadenado otra cadena de violencia, otra misión de venganza, otro ciclo de pérdidas y consecuencias. Y aquí viene el momento que hace que esta película sea algo más que un thriller de acción. Honey tomó el papel, lo leyó y lo quemó en una barbacoa, sin actuar, sin hacer nada con la información, sin embarcarse en la venganza que había imaginado durante todos esos años. Este es el giro más perturbador de la historia, el que nadie que va a ver una película de acción con Jason Momoa y Dave Bautista espera encontrar. El personaje que más razones tiene para seguir eligiendo la violencia decide no hacerlo. No porque la violencia no fuera posible, no porque el hombre que mató a su madre no lo mereciera, sino porque Honey Ale, después de todo lo que pasó en Hawái, después de hablar de verdad con su hermano por primera vez en 20 años, después de entender por qué James lo envió lejos, después de ver lo que había costado mantener vivos los resentimientos durante tanto tiempo, finalmente encontró algo que no había tenido en años: paz. Y la paz, cuando realmente la encuentras, te hace preguntarte si el costo de destruirla por otro ciclo de venganza vale la pena. La respuesta de Honey fue que no, y esa respuesta, tomada en silencio frente a una barbacoa mientras el papel se consumía, es el acto más valiente de toda la película. Más que cualquier pelea, más que cualquier explosión, más que cualquier momento donde la valentía era obvia y aplaudida. Ahora bien, aquí está la reflexión que quiero que te lleves. Porque esta historia, si la miras bien, dice algo muy específico sobre la forma en que la violencia se perpetúa. El padre de James y Honey fue asesinado por personas que no consideraron las consecuencias, que vieron a un investigador privado anciano como un problema menor a resolver con un coche y velocidad suficiente. No investigaron quiénes eran sus hijos. No calcularon que detrás de ese hombre había 2 personas con capacidades que ningún criminal razonable querría provocar. Ese error de cálculo destruyó una conspiración de años, eliminó al liderazgo de la yakuza en Hawái, llevó a la cárcel a un gobernador corrupto y costó la vida de múltiples personas que habrían seguido viviendo si simplemente nadie hubiera tomado la decisión de matar a Walter Ale. Hay algo casi irónico en esa cadena de consecuencias. Una decisión tomada para silenciar a alguien que sabía demasiado desencadenó exactamente el proceso que acabó con todo lo que esa decisión pretendía proteger. La conspiración murió porque los que la sostenían cometieron el error más básico de cualquier plan criminal: no investigar suficientemente a quien estaban afectando antes de actuar. Y la lección que eso deja, más allá del entretenimiento puro de la película, es que los sistemas de poder, sean corporativos, criminales o gubernamentales, frecuentemente sobreestiman su propia invulnerabilidad y subestiman la capacidad de reacción de las personas a las que dañan. Creen que porque tienen más recursos, más armas, más dinero y más conexiones políticas, son intocables. Y se olvidan de que los recursos, las armas, el dinero y las conexiones políticas no son sustitutos de la inteligencia, la determinación y el conocimiento de causa que tiene alguien que está actuando por algo más profundo que un contrato. James y Honey Ale no actuaron por dinero, no actuaron por contrato, actuaron por su padre, por sus heridas, por sus 20 años de silencio, por todo lo que nunca pudieron decirse. Y eso los hizo impredecibles de una forma que ningún criminal con acceso a yakuzas y gobernadores corruptos pudo anticipar. La última imagen de la película es de los 2 hermanos juntos en Hawái, sin resentimientos entre ellos, con millones de dólares en la billetera digital que su padre les dejó, con planes para gastarlo de formas que la película deja deliberadamente vagas, porque lo que importa no es en qué lo gastan, sino que por primera vez en 2 décadas tienen algo que ninguno de los 2 había tenido, uno al otro. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. De verdad, esta historia tiene más capas de las que parece cuando lees el título. Yakuza, corrupción gubernamental, tierras nativas, hermanos distanciados, venganzas que se queman en una barbacoa en lugar de ejecutarse. Es mucho más que una película de acción con 2 actores enormes repartiéndose golpes, y espero que este análisis te haya dado algo más que el resumen de la trama. Si este video te hizo pensar, si algún momento te sorprendió o te generó alguna pregunta que no esperabas hacerte, compártelo. Mándalo a alguien que disfrute de este tipo de historias. Eso nos ayuda más de lo que imaginas.
La suscripción es lo que mantiene vivo este canal en el algoritmo de YouTube. Sin suscriptores activos, el contenido no llega a nadie. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. Activa la campanita. Dale like al video. Son gestos pequeños con un impacto real para nosotros. Si quieres apoyar el canal económicamente, el botón de Super Thanks está justo abajo del video. Cualquier contribución va directa a producción de más contenido como este. Y si no puedes, sin ningún problema, cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de la historia de los hermanos Allen. ¿El secreto de James sobre por qué envió a Honey lejos? ¿El papel que Honey quemó sin actuar? ¿La conexión con las tierras nativas hawaianas? ¿O simplemente que nadie investigó bien a quien estaban matando antes de apretar el acelerador? Leemos todo. El próximo video ya está en camino. Y va a valer quedarse.